bueno, esta semana recordamos esta ancestral ronda infantil que cantábamos. Imagínate, yo la cantaba de niño, me la enseñó mi mamá, mi papá, aquella que decía: los maderos de San Juan piden pan y no les dan, piden queso y les dan un hueso que se les atora en el pescuezo. Y creo que eso es lo que vimos esta semana con el Partido Acción Nacional. Pues la gente pide pan, pero no le dan. Y el PAN ha venido demeritando en los últimos años, cuando esperábamos que a la llegada de Fox con el gran cambio y luego con Felipe Calderón, 2 sexenios de panismo, 2 sexenios de gobiernos azules, que terminaron regresándole la presidencia a Enrique Peña Nieto y al PRI, y que con Fox en su cúspide llegó a tener casi 16 millones de votos. Y ahora con Xóchitl Gálvez, lo que aportaron para Xóchitl, que no es culpa de Xóchitl, porque Xóchitl era una alianza, pero la parte que aportó el PAN fueron apenas 10. Se les bajó 40% la clientela en 25 años, con mayor población mexicana. Es decir, ¿qué pasó con el PAN? Muy sencillo. El PAN, a partir de entrar en contubernio con el PRIAN, en crear el famoso PRIAN, PRI y PAN, aprendió a hacer de las derrotas su mejor negocio. Y hay múltiples casos en todo el país que te lo reflejan. Bueno, simplemente decir que en el tiempo de Ricardo Anaya como líder, que era un tiempo bastante bueno, llegó a tener 12 gubernaturas el PAN. ¿Y ahora cuántas tenemos, Rodrigo? 4. 4, que son Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes Y Chihuahua. y Chihuahua. Todo en el Bajío más Chihuahua. ¿Sí? ¿Y qué pasó de las gubernaturas de Nuevo León? Donde aquí fue la cuna del arranque del panismo, cuando Así es. don Humberto Junco y doña Norma Villarreal Zambrano fueron los pioneros de que ganaran un municipio en el país, Acción Nacional. ¿Qué pasó con las gubernaturas de Tamaulipas? ¿Qué pasó con las gubernaturas de Sonora, Baja California, Jalisco, Yucatán, ahora que se perdió Yucatán, ahora que se Sebastián. perdió exactamente? Bueno, pues realmente, pues los panistas vieron que perder terminaba por ser un buen negocio, que vender el triunfo a los líderes, a los corruptos líderes, les dejaba pingües ganancias. Y así fue como surgieron en todo el país gentes como en el caso de Nuevo León, Raúl Gracia y Chefo, que tienen ya 2 décadas en un partido democrático, controlando Acción Nacional y cayendo en una fosa en la que también, igual que en el país, solían casi dominar el área metropolitana, teniendo a San Pedro, Monterrey, hasta Guadalupe, San Santa Nicolás. Catarina, San Nicolás, y ahora tienen San Nicolás Y San Pedro. y San Pedro. Párale de contar. Llegaron a perder San Pedro, que era el Así bastión es. de bastiones. ¿Qué pasa ahora? Llega el liderazgo de Jorge Romero a reemplazar. A Marco Cortés. Está generoso. Yo siempre he dicho Marquito Cortés, porque siempre fue chiquito. Nunca tuvo esa grandeza que requería un líder de un partido como Acción Nacional. ¿Por qué? Porque era lo que le convenía a los que realmente manejaban a esa marioneta. ¿Mm? Que son los Santiago Krill y los Roberto Gil Suárez. Ahí está el negocio, en esos abogados. Esos son los que vendían las candidaturas. Pregúntale a Gil Suárez. ¿Qué hizo con Josefina Vázquez Mota? Con la candidatura presidencial de Josefina. O pregunten qué hicieron Santiago Krill y Gil Suárez con la candidatura de Xóchitl. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que llega Jorge Romero diciendo con toda esperanza que viene a cambiar el PAN, etcétera. A ver, yo quiero dejar no un 50-50. Ahorita no me da para más de 20-25. Un beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque está la voluntad. Dejémoslo ahí, que hay voluntad. Y que nos dicen que quieren que ahora sí el PAN se abra, que no sea grupos de mafias y como antes, que básicamente tenían ahí llaves para entrar,
que ahora cualquier ciudadano puede entrar y que se incremente la cantidad de simpatizantes y de gente que activamente participa. Me parece muy bien. Ojalá se logre, ojalá que es una buena estrategia, ojalá que las nuevas generaciones vean en el PAN una auténtica oportunidad. Si es como está pasando en San Pedro Garza García, no veo por dónde, pero bueno. Pero, por otro lado, hay decisiones, como decir públicamente que se acabaron las alianzas. A ver, en un país que está hoy sometido al arbitrio y la dominancia de un partido como Morena, Hegemónico. hegemónicamente hablando, controlando ejecutivo, legislativo y judicial, ahora controlando también, queriendo controlar con el cambio, con la reforma electoral, el sistema electoral. Aspirar a decir que el PAN, que el PRI, que otros partidos, MC, puedan solos Exacto. contra el sistema es una quimera. Volteen a ver Bolivia. Bolivia estuvo siempre luchando cómo quitarse a la izquierda. Ya lo lograron. ¿Qué hicieron? Por una implosión también de la izquierda. Claro, por eso. A ver, Rodrigo, recordemos siempre, el éxito es el cruce de dos caminos, capacidad y oportunidad. Es correcto. Capacidad es crear las condiciones para que estés listo, para que cuando venga la oportunidad, brinque el asunto. ¿Qué pasó? Allá se aliaron. Quizá hace 2 años esa alianza no era suficiente, pero esa implosión permitió que este grupo aliado tomara por asalto el poder y cambiara la historia de Bolivia, por lo menos ahorita en el corto plazo, y ojalá hagan un buen papel. ¿Pero a qué me refiero en México? Sí, de pronto que nos estoy digan, de acuerdo. ¿cómo que nos digan de repente, ya no? A ver, yo más quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está, y repito el caso de Nuevo León porque es el que más está sonando en la mesa de las alianzas? Se habla de que hay habría, yo no sé si ahorita ya con este nuevo acuerdo de no alianzas, no se haga una alianza del PRI y del PAN con Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, a quien en alianza lo instalaron en esa alcaldía por encima del partido en el poder, que era el de Samuel García, que postuló a su esposa Mariana Rodríguez. Y yo hago una pregunta. No hay alianzas en Nuevo León. Muéstrenme, por favor, un rostro, uno, de un panista en Nuevo León No existe. que pueda levantar y concitar el ánimo. Al día de hoy, estamos a un año de elegir al candidato. A menos que, ojo, muy importante, a menos que el PAN esté platicando con Luis Donaldo Colosio. No sería la primera vez, Ramón. No sería la primera vez. O a menos que el PAN, incluso, lo pongo en la mesa como una provocación, esté platicando con Adrián de la Garza. Para decirles, tú, Colosio, deja MC, o tú, Adrián de la Garza, deja el PRI, vente solamente al PAN y con el PAN solo con tu figura o tu figura, el que sea de los dos, vamos a conquistar la próxima gobernatura. Marcela. Volvemos a lo mismo, y bien lo dices. Son tiempos de unión. La oposición no cuaja, no termina de cuajar, porque siguen creyéndose rockstars, siguen creyéndose los mismos de siempre. Volteamos a ver lo de No Kings en Estados Unidos. No Kings en Estados Unidos lo resucitaron, ¿sí? Alexandria Ocasio-Cortez, Explica Bernie qué es No Sanders. Kings. Bueno, No Kings es un movimiento que suscitó hace ya unos meses, pero este pasado octubre 18 se fue con todo. Se fue con todo. Más de 7 millones salieron en 50 estados de Estados Unidos, en los 50 estados, y protestando en contra de un autoritarismo, una oligarquía, la falta de instituciones, lo de ICE con los inmigrantes, o sea, todo lo que hace Trump en cuestión autoritaria. Pero se pudieron organizar también, que esto sigue, no es nada más una cosa de un día la marea rosa y ya se acabó. Esto sigue y sigue porque aquí hay republicanos, demócratas, o sea, se unieron como el poder de la gente. Entonces, yo sí veo de este lado de México, digo, tan así que en el lado de Estados Unidos,
un Trump se enojó tanto que hizo un video de inteligencia artificial en donde salía como Top Gun tirándole, bueno, estiércol a la gente. Y una de esas gentes era un youtuber chavo que salió a decir, oye, yo soy ese y ustedes están enojados porque yo estoy en contra de sus prácticas y siempre se ha pronunciado en contra de Trump y J.D. Vance, etc. Pero vuelvo a México. México no hay oposición. Seguimos viendo las mismas caras. Al mismo tiempo que lanzaron lo del PAN, luego fue el informe de Margarita Zavala y salía Calderón con Romero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los mismos reciclados, de los mismos rockstars, de los mismos tal. México necesita que resurja una oposición de entre las cenizas, porque si quieren quitar al gobierno en turno, que es un gobierno con tintes dictatoriales, tiene que haber un líder que sea un líder no de ellos mismos, o sea, tiene que renacer de fondo, sí, de fondo, no a alguien que le guste brillar o a alguien que sigo yo en la palestra, cambiamos el logotipo, nomás digamos esto. Digo, el discurso que dio, perdóname, pero es un discurso muy plano, igual que el logotipo, muy pobre. Me gustaría ver los liderazgos de antes, un Gómez Morín, un Cloutier, no los de ahorita, ¿verdad? Un Cloutier de antes, porque ni siquiera de los familiares puede sacar uno que se salva, algunos sí se salva, pero de los demás no. Entonces, ¿dónde están esas cuestiones filosóficas de valores? El PAN es de valores, de decir entrega, de empezar de cero. Pues no, ahorita México necesita una oposición fuerte y yo no lo veo por ningún lado. Yo creo que sí hay una cosa de valor que rescatar en este, entre comillas, relanzamiento del Partido Acción Nacional, y es que puso en evidencia que gran parte del electorado mexicano sí está hambriento de oposición. Y recordemos que en el 2024, el 45% de los mexicanos, el 45% de quienes acudieron a las urnas, votaron en contra del proyecto de Morena. Es decir, este no es un país 80-20. Este es un país prácticamente dividido a la mitad entre quienes están de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno y quienes están completamente en desacuerdo. ¿Cuál es el problema? Que de manera arbitraria, de manera inconstitucional, el poder se hizo de las instituciones públicas. Desplazaron por completo a la oposición con este mal criterio de la sobrerepresentación, tomaron el Poder Judicial, tomaron el Tribunal Electoral, tomaron el INE y, como bien lo decía Ramón, ahora regresar al poder un partido que no sea afiliado al oficialismo, que esté fuera de este proyecto de sistema hegemónico, pues va a tener cuesta arriba este procedimiento. Eso significa que se tienen que tomar medidas radicales dentro de la oposición. Y creo que este relanzamiento del PAN no es una medida radical, es un cambio de logo, es ni siquiera un cambio de discurso, porque después cuando dicen, bueno, nos vamos a enfilar hacia una derecha menos tradicional y más populista como la que estamos viendo en Argentina, como la que estamos viendo incluso en Estados Unidos y en Europa, hablando de Dios, patria y familia. Y cuando los periodistas le preguntan a los líderes del PAN hasta dónde va a llegar ese discurso de Dios, patria y familia, pues dan un paso hacia adelante, pero dan dos hacia atrás. Por ejemplo, Jorge Romero, cuando le preguntan que qué opina de los matrimonios homosexuales, pues está bien, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no defines tu agenda. Y el problema central de este asunto, el problema central del fracaso de Acción Nacional, es que sigue siendo un partido de padroneros, que un pequeño grupo de políticos del sistema sigue administrando los recursos y sigue administrando las derrotas. Y yo pongo sobre la mesa dos medidas radicales que creo que tendría que implementar Acción Nacional para revivir al país de las raíces hacia arriba y de la periferia hacia el centro, como decía Lujambio en su momento. Uno, que haya primarias para elegir candidatos y primarias donde puedan entrar candidatos ciudadanos no necesariamente afiliados al PAN. Sí, es un reto logístico, puede tener algunos inconvenientes, pero en este momento el riesgo mayor que tiene el PAN es no moverse. Y segundo, en el momento en que una dirigencia nacional sea derrotada en las urnas, ya sea en elecciones intermedias o en elecciones presidenciales, se tiene que ir junto con todo su grupo político. Es decir, ante el fracaso, renovación. A ver, eso que decías de las dirigencias, que hay que preguntarle a un Ricardo Anaya, ¿qué hiciste, Ricardo? Porque Ricardo fue un buen líder del PAN.
No hay Ahí que- están los números. Bueno, sigue siendo uno ahorita. Claro, de no, los pocos que yo sí. la verdad le hubiera dado más foco a Ricardo Anaya que Sí, lo que pasa es que el presidente hoy es Jorge Romero. yo sé, pero Y Jorge Romero tendrá que demostrar de qué está hecho, porque está en su momento, en el turning point, como dirán los Así es. americanos, Sí, está en el sí. momento de quiebre, sí. en donde va a demostrar si de verdad es un nuevo presidente con una nueva visión o si es un gerente general más de una empresita de negocios y derrotas manejada por una punta de personajes que pues tienen ahorita cantidades increíbles de capital, gracias a qué? A que se han entregado o al PRI o a Morena. A ver, veamos abiertamente dónde está la... Yo quiero hacer dos posturas, una nacional y otra local. ¿Dónde están las indignaciones, las cuestiones que tienen que ver con ese PAN de que no hizo nada más cuando los Yunes No hay hicieron casos, no hay lo que casos que hicieron? tengan en Bueno, la ahí, mano sí, ahí para sigue la decir, esposa de Yunes siendo la alcaldesa de Claro. Veracruz. Estuvo Bueno. en el evento panista promoviendo asuntos. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo es esa yuxtaposición de que ciertos personajes Sí, no. le dan la espalda al PAN y se van por conveniencia a hacer X y cómo el otro de la otra parte de la familia está haciendo Y? Pero déjame poner el caso de San Pedro Garza García. De nuevo, ¿qué posición tomó el PAN del Estado de Nuevo León o el PAN nacional frente a este acto indigno de Mauricio Fernández Garza de comprar en 1,200 millones de pesos un terreno de la familia de Grupo Alfa, donde él y sus hermanos son accionistas, sin pasar por el cabildo, para hacer un museo para sus propios dinosaurios, para gastar 400 millones adicionales a los 1,200 y otros 400 millones para obras de viales que le van a permitir al espacio que tenía o que tiene Grupo Alfa como área grande, usted el planetario área verde, construir 10, 12 edificios para construir otro complejo inmobiliario en el área de San Pedro Garza García. Nada. Si eso lo hubiera hecho el PRI, si eso lo hubiera hecho Morena, hubiera ardido Troya. No, pero lo hizo el PAN y lo hizo un apellido rimbombante. Y al apellido rimbombante no lo cuestionen, todos son honestos. Yo no vi a ningún accionista de Alfa decir, ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo? Bueno, y digámoslo así, ¿por qué el PAN, ni localmente en Nuevo León, ni a nivel nacional, brincó y dijo, eso no se vale? Entonces, la pregunta es, primero, el PAN tiene que regresar a eso que ahorita creo que comentaba Marcela, a las bases de lo que decían Gómez Morín, de lo que decían Sí, todos esos personajes, el propio papá de Felipe Calderón, claro. don Luis Calderón, Así es. lo que hacía Carlos Castillo Peraza, Era fondo, que eso fue era un gran fondo. amigo, todavía las épocas donde estaban los Fernando Canales, los Carlos Medina, una playa de panistas que llegaron a ser gobernadores y que llevaban un paso muy hermoso para poder generar en este país un equilibrio, ¿sí? Que permitiera un buen gobierno. Pues de repente el PAN entró en un colapso después de, digamos así, en el momento después de que salió Carlos Castillo Peraza, que se murió Carlos Ujú. Castillo Peraza. Sí. Y todo el bloque calderonista fue el que instaló lo que tú ahorita mencionabas, Totalmente, Ramón. a los padronistas. ¿Y qué pasó? Como decían en la película de Pedro Infante, se descuajaringó la pajaría. Se fue todo el PAN por todos lados, fue como el mercurio, se dispersó y cada estado se convirtió en una ínsula barataria al servicio de los propios intereses políticos de un puñado de personajes nefastos. Lo hemos vivido en Nuevo León. Raúl Gracia y Chefo son lo peor que le pudo pasar al PAN. ¿Y saben qué es lo peor de todo eso? Que detrás de ellos hoy ya apareció un miembro de la familia Garza Sada. Así es, Ramón. Cana Fernández Garza, apoyando a ese grupo que antes lo criticaban y ahora, a cambio de que le pongan la calle de San Pedro el nombre de su hermano y a cambio de que le hagan un homenaje y de que sea una medalla, etcétera, 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 hacen sus componendas entre ellos
y aquí no pasó nada. Yo por eso me sigo quedando con la duda de que ojalá que esta democratización o llamada ciudadanización del PAN vaya por buen camino y llegue a buen puerto. Repito, para mí el día de hoy, 75 que es puro maquillaje, 25 que hay posibilidades. Mientras el fondo se siga comprando, yo creo que no va a llegar a lo que tú dices. Así es. O sea, el fondo lo acabas de decir. Antes Cana estaba en no sé dónde, ahora está acá de este lado. Bueno, el fondo se compró. A ver, entonces se fueron al maquillaje. Sí, Entonces, porque Cana es parte claro, de lo que recibieron los 1.600 millones. necesitamos voces que sigan auténticas. O sea, se necesitan voces en México auténticas en la oposición. Conclusión, Rodrigo. Dos comentarios. Uno, hay que entender un poquito también el contexto político de dónde viene esta renovación. Es que sí hubo una negociación y alguien que ofreció en un momento la opción para que se cimentara ya la opción Movimiento Ciudadano en alianza con el Partido Acción Nacional. Es decir, olvídense del PRI, la oposición cuya marca todavía vale es la del PAN y la del Movimiento Ciudadano, hagamos una alianza. Esa alianza tiene un grave problema y se llama Samuel García. Porque en el momento en el que te das cuenta que el verdadero dueño del Partido Naranja no es ya Dante Delgado, no es Jorge Álvarez Maínez, no es Enrique Alfaro ni Pablo Lemos, es el señor Samuel García. Y el señor Samuel García tiene componendas con el gobierno federal. Y tiene su proyecto personal. Tiene su proyecto personal y está además permanentemente amenazado por estas investigaciones sobre lavado de dinero en su contra. Entonces, esa alianza MC-PAN no es transitable. Y segundo punto, hemos visto en otras latitudes cómo la derecha populista se come a la derecha tradicional. Podríamos estar viendo ese fenómeno en el caso de Ricardo Salinas Pliego, como un personaje disruptivo, frontal, que le entiende a las redes, que entiende que el mecanismo de comunicación en este momento es el video vertical de TikTok y de Instagram, cosa que no manejan bien, por ejemplo, los panistas tradicionales, se está comiendo al electorado de Acción Nacional. Tocaste un punto neurálgico y muy importante. Yo voy a cerrar con eso, era mi cierre, porque iba a decir, ¿cómo es posible que una serie de apariciones públicas y entrevistas con Ricardo Salinas Pliego, incluyendo la de Código Magenta, así es, pudieran más en la explosión de esperanza popular que esto que anuncia el presidente nacional del PAN? Porque es el fondo. Claro, porque es el fondo y porque es lo que está diciendo Rodrigo. Es la ola de una nueva derecha que le entiende más a la realidad de los centennials y los millennials. Es el nuevo gobierno. Exacto. Pero si el PAN se empeña en seguir queriendo brincar a ser nuevo con las viejas mañas, con los viejos sistemas y los viejos instrumentos, señores, les garantizamos, seguirán pidiendo PAN y nunca les van a dar.